tengamos junto contigo, Señor. Lo empecemos bien, Padre, lo empecemos en tu presencia. Te pido que hoy sea un día diferente, Señor, que sea un día en donde tú nos muestres tu gloria, Señor, donde tu gracia esté con nosotros, Padre, y que tú nos inundes de tu presencia, Señor, que sea un día diferente, Padre. Te pedimos que tú pongas humildad en nuestros corazones, Señor, y que pongas gracia para con los hombres, Señor, para iniciar el día en esta semana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les pido que abramos la Biblia en Salmos 42. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza al pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los semítas. Desde el monte de Misar, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus olas han pasado sobre mí, pero el día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Porque andaré yo enojado por la ofensa de mi enemigo. Como viviré en mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Vamos a saludarnos mutuamente antes de empezar. Denle un abrazo al compañero que es al lado, bien se ve de Dianita, que se ve sola.
verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me sobra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo
nos permites reunirnos en esta tu casa, como hermanos, como seminaristas, y venimos únicamente a darte toda honra y toda gloria porque eres el único que la mereces. Señor, tú eres altísimo, eres hermoso, eres precioso, eres nuestro Rey, nuestro Señor. Y en esta mañana te queremos confesar como tal. Recibe nuestra ofrenda de alabanza, de adoración. Te entregamos nuestra vida por completo, Señor. Rendimos nuestra voluntad a ti. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a recoger las ofrendas y le pido a Alfredo que si puede pasar por... Gracias. Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque nos permites estar en tu casa. Gracias por lo que nos has permitido, mi Dios, vivir en este fin de semana en nuestros campos. Gracias porque nos permites iniciar esta semana en capilla con alabanza, mi Dios, a ti. Padre, queremos entregarte un poco de lo mucho que tú nos has dado y queremos que tú lo bendigas, Padre, que sea utilizado para el extendimiento de tu reino, mi Dios. Bendice y da sabiduría, mi Dios, a quienes administran estas ofrendas, Padre, y a todos los que van a ofrendar y aún a los que no, Padre, bendíceles en gran manera. En Cristo Jesús te damos honra y gloria. Amén. Ahora, vamos a dejar lugar a las visiones. Bueno, el día de hoy pues voy a compartir una pequeña historia, real. Son testimonios de personas, este libro son personas que murieron en nombre de Cristo, que se les llama mártires. Y el día de hoy vamos a ver la historia de Policarpo. No sé si lo han visto en la historia o algo así. Pero Policarpo era un discípulo de Juan, pero era un fugitivo en los últimos años de su vida. Mientras viajaba, un niño lo reconoció y enseguida se lo informó a los soldados. Cuando encontraron a Policarpo comiendo, les brindó de su comida a los soldados del arresto. Después de comer juntos, Policarpo preguntó si era posible que le concedieran una hora para orar. Los soldados estuvieron de acuerdo, pero más tarde se arrepintieron porque tal fue su oración que los soldados se declararon pecadores. Al final, llevaron a Policarpo ante el gobernador, quien lo sentenció a ser quemado vivo en el mercado en frente de toda la gente. El gobernador le dio una oportunidad de salvar su vida si negaba a Cristo, a lo cual Policarpo dijo: durante 86 años le he servido, ¿cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Entonces ataron a Policarpo a un poste y le prendieron fuego, pero milagrosamente no fue quemado solo de su cabello. Pero después atravesaron su cuerpo con una espada y así lograron matar a Policarpo. Pero su fe y su espíritu triunfante fue testimonio a muchos que pudieron mantener firme su fe. Yo estaba pensando, cuando leo así estas historias, me hace pensar que ahora nosotros como iglesia no somos perseguidos ni nos están ahí persiguiendo ni matando ni nada. Lo que nos hace estar pasivos, nos hace como estar en algo pasivo,
pasivo, pero esta historia nos hace una invitación a tomar una determinación de darle todo nuestro compromiso a Dios en lo que hacemos, ¿no? Que no estemos pasivos, y sino que estemos con nuestra fe, y que esta fe pueda crecer y podamos ser testimonio de muchos. Y el día de hoy vamos a ver una etnia, lo cual va a leer Gloria. La etnia del día de hoy son los brahmanes Boninar, y vamos a leer un poquito más sobre esta etnia. Dice: su celo hinduista a veces los ha llevado a ser protagonistas de violencia intercomunal, pues muchos de ellos participan en los disturbios antimusulmanes. Este grupo étnico también jugó un rol importante en la violencia contra los musulmanes durante la participación de la India. Inclusive el día de hoy los musulmanes evitan pasar por la tierra de este grupo étnico, pues saben que no son bienvenidos. Vamos a estar orando por esta etnia, y algunas de las peticiones de oración que nos muestran aquí es para que ellos dejen a sus dioses y adoren al único Dios y verdadero, y para que más personas vayan y lleven la palabra del Señor. Y en esta hora le voy a estar pidiendo a alguien que sí puede tomar esta petición. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de reunirnos aquí, Padre, libremente, para alabarte, Señor, y exaltar tu nombre, Padre. Te pedimos, Señor, por este grupo de personas, Padre, que no te conoce, Señor. Rogamos, Padre, que tú tengas misericordia, Señor, por sus vidas. Que ellos puedan conocerte, Padre. Que ellos puedan proclamarte como el único Dios verdadero, Señor. Te pedimos, Padre, que cada uno de ellos, Señor, pueda dejar su pecado, Señor, sus dioses, Padre, y volverse a ti, Padre, que eres el único Dios verdadero, el único Dios que merece toda la gloria y toda la honra, Señor, el único Salvador. Te pedimos por tu vida, Señor, y por aquellos que los rodean, Señor, por los musulmanes también, Padre. Que tú tengas misericordia de quitarnos, Señor. En el nombre de Jesús te ponemos en tus manos. Chicos, buenos días. Me gustaría aprovechar esta oportunidad de oración también para orar por la hermana Ofelia. La hermana Ofelia es la suegra de nuestro capellán. Ustedes notaron, nuestro capellán no está aquí, no pudo venir porque su salud se puso algo delicada. Entonces quisiera pedirle a Mauricio si nos pudiera apoyar, que oráramos también por la hermana Ofelia, suegra de nuestro capellán. No dijo nada, más dijo que estaba algo delicada y se veía. Tú nos das, Señor, la posibilidad, Padre, de poder acercarnos en oración con un mismo sentir, Señor, y puestos de acuerdo por una petición. Y en este momento queremos poner en tus manos, Señor, la vida del hermano Félix. Tú conoces, Señor, su estado de salud, tú conoces, Señor, su condición. Y Padre, sea cual sea la enfermedad, sabemos, Señor, que en tus manos están todas las cosas. Y te pedimos, Señor, que tú muestres, Señor, tu voluntad en su vida. Tú muestres, Señor, tu voluntad, Padre, en su cuerpo, en su salud. Es nuestro deseo, Señor, y es el deseo de la familia, es el deseo, Señor, de nuestro capellán, que ella, Señor, sane, que ella se encuentre bien, mi Dios. Y eso es lo que te pedimos en este momento, Padre, porque sobre todas las cosas se haga tu voluntad, Señor, y se cumplan tus propósitos, no solo en su vida, sino en la vida, Señor, de toda su familia. Te pedimos, Señor, también por nuestro capellán que se encuentra ahí. Te pedimos, Padre, que él pueda ser y que él sea usado, Señor, por ti como un instrumento para traer paz, Señor, para traer fortaleza, para traer, pues, ánimo, Señor, en medio de la situación que puede estarse viviendo, mi Dios, de enfermedad. Todo eso te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale, vamos a lugar a la predicación. Va a traer David. Que el Señor nos bendiga.
Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a orar. Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Padre, hoy rogamos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, como siervos tuyos, como hijos tuyos, Señor. Queremos que tú trates con nuestro corazón, que tú lo moldees, y si es necesario quebrarlo y volver a construir esa obra que tú estás haciendo en nosotros. Padre, hazlo el día de hoy, Señor, y que cada uno de nosotros, Padre, podamos entender cuál es tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros y entendamos cuál es esa gracia inmerecedora que proviene de ti, Señor. Padre, me pongo en tus manos y que esta palabra sea tuya, Señor, y no pueda salir palabra de mi pensamiento, de mi yo, sino que hables tú mismo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Quisiera empezar esta reflexión con algo que algún día pasó en cierto lugar del mundo. Había una persona, un modernista, que era muy sabio y él en su conocimiento estaba tratando de ridiculizar el Evangelio, estaba tratando de hacer quedar mal un relato bíblico. Y este relato era la creación del hombre. Y ese hombre estaba hablando con desprecio y hasta una forma de blasfemia contra Dios. Y él decía que el que tomó un pedazo de barro en su mano, sopló sobre él e hizo un nombre, era algo ridículo para que nuestra razón pudiera entender. Y dentro del auditorio que estaba ahí, había un hombre que conocía bien la gracia de Dios. Había un hombre que sabía perfectamente cuál era esa gracia de Dios. Y este hombre se levantó y dijo: oiga, Señor, yo no voy a discutir sobre usted la creación del hombre, pero yo le diría esto a usted. En nuestro pueblo, Dios se inclinó y levantó un pedazo de barro más sucio de toda la comarca. Y ese pedazo de barro, el Señor lo tomó y sopló sobre él de su espíritu, y fue creado nuevo. Fue cambiado de un hombre malvado a un hombre que odia sus pecados pasados y ama al Señor que lo salvó. Sí, yo, Señor, era ese pedazo de barro. Y el modernista se quedó callado simplemente y le ignoró. Ahora, ¿qué es lo que quiero hablarte en esta hora? ¿Qué es lo que quiero compartirte en lo que estaremos meditando? Va a ser en Romanos capítulo 11. Y vamos a estar meditando en los versículos del 11 al 24. Y sabemos que Romanos es bien rica esta carta en cuanto a doctrina, y sabemos que de ahí también surgen varias controversias que hasta algunos de nosotros conocemos y debatimos. Unos defienden unas, otros otras, ¿verdad? Pero realmente quiero invitarte a que podamos reflexionar en esto.
Y te voy a invitar a que me acompañes a leer de los versículos 18 al 21. Amén. Dice su palabra: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y dice el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El capítulo 11 está hablando en los primeros versículos del remanente judío que había quedado ahí, y empieza desde el versículo 11 a hablar de las ramas injertadas. Y Pablo está haciendo referencia entre los judíos y los gentiles. Y el propósito de Pablo es hacerles ver la gracia de Dios con la cual ellos fueron puestos como pueblo. Aun y que no lo merecían los gentiles, Dios los tomó para que formasen parte del pueblo de Dios. Pero estos versículos del 18 al 21 hablan acerca de algo bien especial. Y es algo que en muchas ocasiones nos ha pasado a nosotros. Y hablo en plural porque he sido parte de esto. Dice: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pablo les está hablando a los gentiles y les está diciendo: no vayan a creerse mejores que otros. No vayan a creerse mejores que los judíos, en pocas palabras. Los gentiles sabían que los judíos ya habían sido rechazados por parte de Dios. No totalmente, porque en los primeros versículos habla de un remanente de 7,000 personas. Pero Pablo les está diciendo: no se vayan a creer mucho. Y en el versículo 19 le dice: tal vez ustedes piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. Y le dice: y es verdad, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios. El pueblo judío, su único error fue no confiar en Dios. Y luego Pablo sigue hablando y les dice: si Dios, y es así, que no se crean mucho, más bien tengan cuidado, les está diciendo a los gentiles. Si Dios rechazó a los judíos, que fue el pueblo que Dios escogió desde un principio, pues cuánto más a los gentiles, ¿verdad? No los iba a rechazar si no creían en Él. Las palabras importantes que quiero recalcar es aquí: no te jactes. Nosotros como seminaristas, ¿de qué nos podemos jactar delante de la iglesia? ¿De qué nos podemos jactar delante de un maestro, tal vez aquí en el seminario, de compañeros? Y sí, es cierto, del conocimiento. Conozco compañeros que tienen un conocimiento muy amplio en cuanto a doctrina, y que se diga algunas posturas teológicas, ¿verdad? Pero ¿de qué te sirve eso si realmente no has entendido el concepto de la gracia de Dios? ¿De qué te sirve que puedas defender una postura si realmente no has tomado ese papel de un gentil que eres? Y puedes decir: es que realmente lo que importa no es tanto la postura que yo tenga, sino el hecho en que Dios me puso en esa raíz, ¿verdad?
y que yo fui injertado en esa raíz. Y muchas veces podemos equivocarnos, pero es algo que como que ha sido un cáncer dentro del seminario. Es algo que generación tras generación sucede. Y después, más adelante en el capítulo 12, versículo 16, alguien que me pueda hacer el favor de leerlo. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros. Y es algo que predicamos y enseñamos, que seamos uno, que seamos unidos. Y ¿sabes qué? Hay aquí el meollo de la vida cristiana. Porque si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos amó, entonces no tendríamos conflicto en jactarnos. Si amamos a alguien como Cristo nos amó, entonces entenderíamos la gracia de Dios y no anduviéramos discutiendo o conversando algunos temas que son vanos. Y creo que aquí es como dice una maestra muy ad hoc, mencionar o citar la frase de Wesley, que dice: en lo esencial unidad y en lo demás libertad, pero en todas las demás cosas caridad. Y el capítulo 12 está hablando Pablo acerca de los deberes que tú y yo debemos cumplir. Pero sigue la parte que el Señor tiene para nosotros, que se encuentra en Romanos 11, versículo 18 y 21. Perdón, el 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. ¿Qué es lo que nos hizo a nosotros ser parte del pueblo de Dios? La fe. ¿Qué es lo que nos hizo a nosotros poder tener parte o ser injertados en esa raíz? Es la fe. El versículo del 13 al 17. Porque vosotros, les está hablando a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo de la mesa es santo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y checando algo del contexto, Pablo estaba haciendo una analogía en cuanto a la raíz, refiriéndose a los patriarcas, y las ramas refiriéndose al pueblo de Israel, que tenían una sola línea, por eso eran judíos. Y Dios envió a Pablo a trabajar con los gentiles, es lo que vemos primero. Y esperaba que algunos judíos también se pusiesen celosos de que los gentiles podían ser parte también del pueblo de Dios. Pero menciona el versículo 15. Si Dios, al rechazar a los judíos, aceptó al resto de la humanidad, imagínate cómo será cuando los judíos sean aceptados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que había un remanente por parte de los judíos.
el cual podía ser aceptado nuevamente si se arrepentían y si creían en él. Habla de las primicias, el versículo 16. Primicias que debían ser ofrecidas al Señor desde Números, las leyes que les manda el Señor. Y hay algo bien interesante que dice: el olivo silvestre ha sido injertado. ¿Y qué es eso del olivo silvestre? Eres tú y soy yo ese olivo silvestre. Las olivas eran una cosecha importante en el mundo antiguo. Y se dice que podían durar más de 100 años. Pero después de cierto tiempo las ramas podían dejar de producir frutos. Y cuando sucedía esto, se acostumbraba a injertar ramas de otros árboles. Otras ramas que fueran jóvenes, que fueran verdes, para restablecer la productividad del olivo. Y el punto aquí es que Pablo está dando esta enseñanza haciendo referencia a que las ramas viejas son el pueblo de Israel. Que las ramas viejas son esas que fueron desgajadas, que fueron quitadas, para que las ramas de un olivo silvestre, que somos tú y yo, fuéramos injertadas ahí. Ahora, yo no sé qué es lo que estés pensando ahorita o qué es lo que esté pasando por tu cabeza cuando estás escuchando que tú fuiste injertado en esa raíz, en ese olivo. No sé qué es lo que estés pensando, y no sé siquiera si alguna vez pensaste qué hubiera pasado si los judíos no se hubiesen equivocado, no hubiese fallado el Señor. Definitivamente tú y yo, pues, no sé en dónde estaríamos. A menos que alguno aquí tenga una raíz judía. Pero es necesario que podamos entender qué es la gracia. De la raíz y de la rica savia, termina el versículo. Al ser injertados, los gentiles participaron de la riqueza de las bendiciones del pacto de Dios. ¿Sabes cómo es que podemos tener comunión unos con otros? Como evangélicos, protestantes metodistas, a través de la fe. Y muchos podrán decir que podemos tener comunión unos con otros a tal grado de llevar esto a un ecumenismo. Pero Pablo hace énfasis en los deberes cristianos, el capítulo 12, de tener la comunión por ese vínculo que nos une, que es la fe, de creer en un mismo Dios. Al ser injertados, los gentiles participaron de la riqueza y las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo es que vamos a corresponder a ese amor tan grande que tuvo Dios por nosotros? Aquellos que acepten su oferta, que es es gratis la salvación, van a poder experimentar la bondad del Señor. Mientras aquellos que la rechazan experimentarán el juicio. Los judíos no creyentes que fueron descritos, y están descritos en el versículo 12 al 21, quienes rechazaron esta salvación, acarrean sobre ellos mismos el juicio. Pero ¿sabes una cosa? Juan 8:31 es un versículo clave para nosotros, que apoya que la verdadera salvación de nosotros va a perseverar.
Si nosotros no leemos el capítulo 12, no vamos a entender nada del capítulo 11. Termino con el siguiente versículo, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te voy a pedir que te pongas de pie. Dios, te damos gracias porque sin duda alguna, Señor, nuestro conocimiento, nuestra percepción, Señor, no alcanza a entender cuán grande amor, Señor, muestras tú para con nosotros. En realidad no entendemos tu gracia, Señor, pero rogamos que sea la gracia, Señor, quien nos mueva a corresponder a ese amor que tú nos diste, Señor. Y que no sean las obras, que no sea una congregación, que no sea la ética o moral, Señor, sino que solamente tu gracia, Padre, nos mueva a hacer lo que tú nos has llamado, Padre Celestial. Porque es por tu gracia que fuimos nosotros llamados a ser partícipes, Señor, de esta bendición. En Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Y amén. Damos gracias por la vida de David. ¿Alguien tiene avisos? Joaquín. Cuando entreguen los diezmos, les recuerdo que es semana 10, pónganle su nombre, la fecha y, bueno, el mes al que pertenece y cuánto es el concierto, por favor. Tengo otro aviso, hoy es la junta de Sociedad de Alumnos, los esperamos a las 6 de la tarde y sean puntuales y que si no les olviden. Otro, interesados en que mándenme sus datos por inbox, por favor, porque los pastores ya están viendo planes y tratando de ponerles actividades para ayudar a los que ¿Alguien más? Una bolsa con dos pantalones de las tías se perdió del área de lavado. Dos pantalones y una prendita. y un pantalón negro también se perdió bien. Por favor, ahí les encargo. Desaparece el sentido. ¿Alguien más? Ok. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a despedir.